Bienvenidos a un nuevo capítulo de Photoshop Basic. En este capítulo 2 vamos a hablar de las herramientas y comandos de selección. Uno de los aspectos más importantes en Photoshop y que creo que necesitamos dominar a la perfección son las herramientas de selección, ya que van a ser una pieza fundamental dentro de nuestro trabajo diario porque van a ser el punto de partida de muchos de los diseños que realicemos. En Photoshop hay tres grupos de herramientas de selección que son estos tres de aquí arriba. Tenemos el grupo de herramientas de selección marco, el grupo de herramientas de selección lazo y el grupo de herramientas de selección rápida. Como veis, cada uno de estos grupos tiene una letra, entre paréntesis. Eso sería el atajo de teclado para seleccionar cada uno de estos grupos. Así, la tecla M corresponde a los marcos circular y rectangular, la tecla L corresponde a las herramientas lazo poligonal y lazo magnético, y la tecla W corresponde a las herramientas de selección rápida y varita mágica. Para seleccionar cada uno de estos grupos simplemente vamos a pulsar en nuestro teclado la tecla correspondiente, y si queremos seleccionar una herramienta en concreto, porque veis que dentro de cada grupo hay varias herramientas, si queremos seleccionar una en concreto simplemente vamos a pulsar primero la tecla del grupo que queramos seleccionar, bien sea M, L o W, y sin soltar esta tecla vamos a pulsar además la tecla Shift, que nos irá escogiendo la herramienta deseada. Bueno, el primer grupo de herramientas, las herramientas marco, no tiene mucha dificultad, su propio nombre indica para qué sirven. El marco rectangular nos va a hacer una selección rectangular, como podéis ver, y el marco elíptico o circular nos va a hacer una selección circular. Para deshacer una selección hay un atajo de teclado que es Control D, pero si no, también podéis, con la herramienta de selección todavía activa, pinchar fuera, hacer un clic fuera y también se os va a deseleccionar. Y si no, también podéis iros al menú de selección, deseleccionar. Para conseguir una selección de proporciones perfectas, bien sea un cuadrado o un círculo, podemos mantener pulsada Shift. Si yo la mantengo pulsada, veis que me está construyendo un círculo perfecto. Pero si además yo quiero que mi círculo sea concéntrico o mi cuadrado sea concéntrico, es decir, que la distancia desde el medio de la selección a los extremos de la figura sea exactamente la misma, en lugar de pulsar la tecla Shift, vamos a pulsar la tecla Alt. En cuanto a las herramientas del grupo lazo, la herramienta lazo nos va a hacer una selección irregular, como veis, a nuestro gusto. La herramienta de lazo poligonal nos va a hacer una selección utilizando líneas poligonales, como veis. Y la herramienta lazo magnético, que la voy a explicar ahora, si os fijáis en el icono de esta herramienta, tiene como un pequeño imán. Muy bien, pues la herramienta lazo magnético nos va a permitir definir una selección siguiendo el contorno de cualquier elemento de nuestra imagen. Solo va a tener un pequeño problema. El color de fondo y el color del objeto que queramos recortar deben de tener un buen grado de contraste, es decir, no pueden ser del mismo color. Yo en este caso veis que tengo unas naranjas y mi fondo es blanco. Hay un gran contraste de color. Si mi fondo fuese de un tono anaranjado, no podría utilizar el lazo magnético porque se confundiría a la hora de hacer la selección. Bueno, para utilizar la herramienta de lazo magnético es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer un clic donde queramos empezar, por ejemplo ahí, y simplemente, con cuidado, vamos a ir siguiendo el contorno del objeto que nosotros queramos recortar. Bueno, objeto o persona, ¿vale? En este caso es un objeto porque es una naranja. ¿Veis? Con cuidado se van formando diversos puntos y al llegar al final veis que se hace un círculo. Si yo hago clic ahí se me va a cerrar la selección, pero antes de cerrar la selección os quiero decir que veis que a medida que se va haciendo la selección, es decir, el trazado que nosotros queremos seleccionar, veis que se han creado una serie de puntos de picación que van a determinar el contorno de nuestra selección. Bueno, una de las ventajas de la herramienta lazo es que si queremos eliminar alguno de estos puntos podemos hacerlo simplemente pulsando la tecla suprimir. Bueno, como os digo, una vez que llegáis ahí, hacéis clic y como veis ya se ha hecho la selección. Bien, en cuanto a la herramienta de selección rápida, nos va a permitir realizar selecciones complejas de forma cómoda y sencilla. Y bueno,
Para utilizar la herramienta de selección rápida es muy sencillo, es como si estuviésemos pintando sobre nuestra imagen. Nosotros simplemente vamos a pintar aquella zona que queramos seleccionar y ya no se nos va a hacer la selección. Bueno, decir que esta herramienta tiene 3 botones bastante importantes, que son estos de aquí. El primero es la opción por defecto y bueno, es para definir una nueva selección normal y corriente. Luego la segunda opción sería la opción de añadir todo lo que tenemos seleccionado a la selección ya existente. Y la tercera opción sería la de restar, sería restar la nueva selección a la ya existente. Bueno, un ejemplo práctico de esto, aquí podemos cambiar el tamaño de nuestra herramienta. Imaginaos que quiero seleccionar esta naranja, pues simplemente pinto sobre ella y ya me la selecciona. Esta segunda opción decimos que era la de añadir a la selección, entonces veis que si yo quiero añadir la segunda naranja, pues simplemente la pinto y ya me la selecciona. Imaginaos que ahora quiero restarla, pues le daría a esta tercera opción, pinto sobre la naranja y como veis me la está deseleccionando, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno, otras opciones de esta herramienta las podéis ver aquí. Muestrear todas las capas y mejorar automáticamente. Muestrear todas las capas significa que si tenemos esta opción marcada, la herramienta de selección rápida va a utilizar toda la composición para determinar los bordes de selección y no solo la capa que esté activa en estos momentos. Yo ahora mismo veis que solo tengo una capa, pero imaginaos que tuviese varias capas. Si yo mantengo esta palomita activada, cuando yo haga la selección me va a tener en cuenta las capas que no tengo seleccionadas. Esta segunda opción, la de mejorar automáticamente, se va a encargar de hacer parte del trabajo por nosotros, ya que muchos de los ajustes que vamos a tratar en capítulos próximos, que os voy a explicar esto que sale aquí al lado, que es perfeccionar bordes, que veis que ahora me sale desactivado, pues muchos de los ajustes que podemos hacer con perfeccionar bordes ya no sería necesario hacerlos si tenemos marcada esta opción. Bien, vamos a volver ahora atrás a los grupos de herramientas anteriores que ya os he explicado. Veis que en las herramientas lazo y en las herramientas marco, aquí arriba nos aparecen también unas opciones. Usando estas opciones podremos ajustar el comportamiento de la herramienta de forma mucho más precisa, obteniendo una selección mejor. El primer iconito sería el icono de selección nueva. Es la opción por defecto y no va a ejecutar ninguna operación especial, simplemente nos va a permitir realizar una nueva selección. El segundo icono sería el de añadir a selección. En este caso el área de selección descrita se va a sumar a la ya existente. Para conseguir el mismo efecto podemos mantener pulsada la tecla Shift mientras realizamos la nueva selección. Vamos a hacer un ejemplo gráfico, práctico. Voy a seleccionar por ejemplo el marco rectangular, vamos a hacer una selección por aquí. Esta sería la primera opción con la opción de selección nueva marcada. Si yo marco ahora añadir a selección, voy a hacer una nueva selección manteniendo la anterior. Y he dicho que se puede conseguir este mismo efecto manteniendo pulsada la tecla Shift, es decir, veis que si yo ahora me vuelvo de nuevo a selección nueva, veis si hago una selección nueva, para conservar esta pulsando la tecla Shift lo puedo hacer, ¿veis? Bien, la tercera opción sería la opción de restar de la selección. Al mantener activa esta tercera opción, cualquier nueva selección que hagamos se va a restar a la ya existente. Es decir, si yo ahora hago una selección, ¿veis? Me la está restando. De igual forma, si para añadir selección pulsamos la tecla Shift, para restarla podemos pulsar la tecla Alt. Bien, todas estas cositas os aconsejo que las practiquéis y lo vais a entender perfectamente. Y por último tenemos esta cuarta opción, que sería la opción de formar una intersección con la selección. Esta opción identifica el término intersección con los elementos comunes a dos o más conjuntos, es decir, sería la zona común entre dos o más selecciones. Imaginaos que yo tengo varias selecciones hechas. Bueno, pues con esta opción marcada, si yo hago aquí una selección, como veis me ha dejado solo las zonas comunes de las selecciones anteriores.
si doy paso atrás, bueno, a ver, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer un cuadrado por aquí y otro cuadrado por aquí. Si yo hago una selección aquí en medio, como veis, me va a dejar solo esos dos rectángulos centrales. Lo demás me lo va a borrar, ¿veis? Bien. Lo dicho, os aconsejo que practiquéis estas cositas porque parece mucho rollo, pero es muy fácil. Bien, esta opción que aparece aquí, la de suavizar, veis que para el marco rectangular aparece desactivado. Si yo me voy, por ejemplo, a marco elíptico, ya me aparece activada. O sea, aparece en todas excepto en marco rectangular, quedaos con eso. Bien, el suavizado sirve para hacer menos brusca la transición de color en los bordes de nuestra zona seleccionada. En la mayoría de las ocasiones se consiguen mejores resultados activando esta opción. Bien, en cuanto a la opción de estilo, la opción normal no va a realizar ningún cambio. La opción proporción fija va a delimitar el tamaño de las selecciones que realicemos con la herramienta marco, tanto rectangular como elíptico. Por ejemplo, imaginaos que queremos que el ancho del marco sea 3 veces mayor que el alto. Entonces deberíamos introducir proporción fija. En ancho he dicho el triple, ¿no? 3 y en alto 1. Y la opción de tamaño fijo es cuando queremos hacer una selección con un tamaño determinado. Aquí le marcamos la anchura y la altura deseadas. Por ejemplo, está a 64 por 64. ¿Veis? Ahí tendríamos el cuadradito. Si nosotros le ponemos 640 por 640, ¿veis? Ahí lo tendríamos. Bueno, deciros que aquí en anchura y altura no tenéis por qué utilizar píxeles, podéis utilizar centímetros simplemente cambiando px por cm y ya os lo pondría en centímetros, así, ¿vale? Bien, veis que aquí no tenemos más opciones. Nos vamos ahora a las herramientas lazo, en este caso lazo magnético. Veis que aquí también tenemos unas opciones, es la opción de... Bueno, tenemos la opción de suavizar, que significa exactamente lo mismo que os he dicho antes. Anchura va a definir la distancia en píxeles a partir de la cual la herramienta va a detectar los bordes del objeto. Bien, la opción de contraste, que sería esta de aquí, veis que yo la tengo al 10%. El contraste sería la cantidad establecida para determinar los valores de diferencia de color que la herramienta necesita a la hora de reconocer los bordes del objeto que estamos intentando seleccionar. Sería más o menos como la tolerancia de la varita mágica, que os voy a explicar después. Vamos a utilizar valores bajos de contraste para imágenes con bordes poco definidos y porcentajes altos para contornos bien diferenciados. Y en cuanto a la lineatura, sirve para definir la distancia a la que se van a ir añadiendo los puntos de fijación. Cuanto más alto sea el valor, más puntos se van a agregar. Y ya por último, hemos hablado antes de selección rápida, vamos a hablar ahora de la varita mágica. También tiene aquí arriba unas opciones, estas de aquí son exactamente las mismas que os he explicado antes. Bien, en la varita mágica tenemos esta opción de aquí llamada tolerancia. La tolerancia va a definir la capacidad de esta herramienta para seleccionar píxeles adyacentes según su color. Cuanto menor sea este valor, mayor exactitud va a tener el color de píxel para que forme parte de la selección. Es decir, dicho de otra manera, si yo me sitúo sobre la naranja y hago un clic, por ejemplo, aquí, veis que me ha seleccionado todos los píxeles cercanos a esa zona que tenían un color similar al píxel en el que yo he hecho clic. No sé si así me he explicado. Cuanto más baja sea la tolerancia, vamos a ponérsela por ejemplo a 5, más exigente va a ser la herramienta. Es decir, si yo hago ahora clic, como veis me ha seleccionado nada. No sé si podréis apreciar la selección en el vídeo porque me ha seleccionado prácticamente nada. Bien, decir que el valor máximo de tolerancia son 255, mayor de eso no podéis ponerle. La opción de contiguo es interesante. Con esta opción marcada seleccionamos solo los píxeles de alrededor. Con esta opción desmarcada, cuando yo haga clic en una naranja, clic, como veis se me han seleccionado todos los píxeles de la misma gama de color en toda la imagen. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no dudéis en decírmelo en un comentario y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.